Hay un tema que en estos días, aunque yo normalmente no, yo escucho y sé lo que pasa en las noticias, hay un tema que de vez en cuando surge aquí en Israel, que es el tema de la homosexualidad. Y ojo, yo no me voy a referir al tema a nivel de alguna persona o individuo, y no queremos aquí hablar mal de fulano o de mengano, sino de que yo me quiero referir al tema a nivel de fenómeno. ¿Sí? Hay muchas cosas en la Torá que el fenómeno es un fenómeno negativo. Nosotros no nos referimos a una persona en lo particular o a algún individuo y no queremos avergonzar a nadie. Exactamente como podríamos estar hablando, no sé, de la profanación del Shabbat. Profanar el Shabbat públicamente es gravísimo. Y no por eso yo ahora salgo a la calle, agarro una pistola y empiezo a dispararle a la gente que profana Shabbat, ¿no? Pero el fenómeno de Hilul Shabbat es, ¿sí? Cuando un yudí sale a la calle y ve Hilul Shabbat, tiene que llorar, tiene que sentirse mal. Que hay yudim que profanan Shabbat. ¿Ah? Hay un solo pinzo, Hugo. Ya feo, usted ya lo está conectando con la parashá de la semana. Señor Mendel está hoy con todas las pilas encendidas. Pero le voy a enseñar una novedad, señor Mendel, Ulay ya la conoce. ¿A quién eligió Moshe Rabbeinu para ser dirigente de Israel? ¿A Pinhas o a Yoshua? ¿A quién? ¿Y por qué no a Pinhas? Pinhas es un hombre extremista y que su extremismo en el momento exacto fue genial. Pero ¿qué pasa con ese extremismo cuando no es en el momento exacto? Es fatal, bediuk. Es fatal. El extremismo sirve cuando sirve, pero normalmente no sirve. Además, la mayoría, casi todo el pueblo estaba hablando en ese momento. ¿Qué? Entonces la Torá, vadai, que alaba la actitud de Pinhas. Y por eso lo nombran Cohen, y por eso Hashem le da un pacto de Shalom, y por eso la magefá, la epidemia, se paró en ese momento. Y tuvimos Pinhasim en la historia, ¿no? ¿Qué otro Pinhas histórico conocen? El fenómeno de Pinhas. Ah, ya fe, los Maccabim, ¿no? Los Maccabim se rebelaron.
Entonces, sin ninguna duda de que el fenómeno de Pinhas, en el momento adecuado y necesario, es bendito. Y por eso Akadosh Baruj Hu dice, Vekano et kenati, que tú celaste mi celo. Pero cuando Hashem es solicitado por Akadosh Baruj Hu, por Moshe Rabbeinu, de nombrar un dirigente, como ayer lo explicó muy bien el Rabbi Gon, en el Shiur, Moshe Rabbeinu se dirige a Dios y le dice, Elohei Arujot Lechol Basar, que es el Dios de los espíritus. La persona que dirige a Misel tiene que ser una persona que tiene amplitud para poder recibir diferentes tipos de personas, individuos con diferentes formas de pensar, etcétera, etcétera. Kamuván, cuando hay un fenómeno que es un fenómeno negativo, hay que luchar en contra de él. Y ahí hay que encontrar el equilibrio adecuado. Este tema, que es un tema, digamos así, que en una situación normal, yo no sé si es adecuado o sería lo correcto de hablarlo en público, porque estas son de las cosas que requieren de tzniut, de recato. Temas de sexualidad, de intimidad, son temas que nosotros los dejamos para hablar de tú a tú. Pero lamentablemente hoy en día hay, y eso es lo que debe suceder normalmente. Por supuesto, cuando es algo personal, sin ninguna duda. Pero hoy en día este tema pasó de Reshut Yahid a Reshut Rabim. Pasó de la vía privada a la vía pública. Hasta tal punto que lamentablemente en Israel hay grupos de estas personas que hacen sus, ¿cómo se llama? Sus manifestaciones públicamente por diferentes ciudades de Israel. Y eso es más que nada para recibir aceptación, como diciendo, esto es legítimo. Así como hay mujeres, así como la vida de la sexualidad normal es entre hombres y mujeres, existe otro tipo que no es lo más normal, pero es legítimo. Entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Ah? Porque una persona que peca no le gusta sentirse pecador. Él quiere sentirse que lo que hace está bien, es correcto. Entonces, hoy estamos en una situación de que el mundo occidental, el mundo moderno, le quiere dar legitimidad prácticamente a todo. Eso se llama el derecho, en Israel lo llaman Zehuyot Aprat, los derechos del individuo. El individuo prácticamente tiene derecho a todo. Mientras no moleste a la sociedad, por ejemplo, matando a alguien o robando. Pero es que es el único delito de molestar a la sociedad. Yo estoy hablando no de los valores de la Torá, estoy hablando de los valores de la sociedad o invalores de la sociedad occidental, postmoderna o como la quieras llamar. Hay derecho a eso, y hay derecho a la droga, y hay derecho al alcoholismo, y hay derecho a vivir un día con mi esposa, y al otro día con la del vecino, y al tercer día con la del otro vecino, y así sucesivamente.
Entonces, cuando lamentablemente esas cosas que vienen de la sociedad mundial, la sociedad moderna, a pesar de que todos estos pecados no son modernos, son bien antiguos. Y si la Torah los trajo es porque Caniré que eran, y se dice históricamente que existían en sociedades, no sé, en las sociedades romanas, o sea, era parte de la idiosincrasia, era parte de la vida. Pero en el pueblo de Israel las cosas son muy diferentes. Entonces, primeramente tenemos que saber de que hay un pasuk en la Torah que habla de esto. ¿Sí? Esto no es un invento de los rabinos. La Torah en Vaikra trae dos psukim. Beisha sherishka vet zachar mishkeve isha. Y un hombre que se acueste con un varón y mantenga relación con él, ¿cómo se mantiene con una mujer? Toeva asushnem. Abominación hicieron ambos. Escuchen bien. La Torah no utiliza el término de toeva en cualquier caso. Toeva es algo que en la Torah se considera de las cosas más bajas a nivel de pecado. Toeva. Toeva es abominación. Y la pena de eso es mot yumatu de meyembam. Dentro de los niveles de penas capitales que hay en la Torah, de penas en general, la pena más fuerte es capital. Y dentro de las penas capitales, la más fuerte es kilá, es lapidación. Y eso es lo que merece una persona que hace esto. Entonces ya vemos que en la Torah ese fenómeno es un fenómeno que es nefasto y totalmente contrario a la ideología de la Torah. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ahora voy a buscar a alguno para disparar en la cabeza? No. Al contrario. Voy a tratar de ayudarlo a que salga de esa situación. Como estaría con cualquier otra persona que tiene una tendencia, Bediuk. una enfermedad, a robar, Un alcoholista o un drogado o cosas por el estilo. ¿No? Aunque Kabumán, cada caso hay que tomarlo en su situación. Pero recuerdo, Mishle dice que hay 7 pecados que son abominables. Eva, también. ¿Tú Eva? La Shohará ¿Qué? también, y vemos que nadie ¿Qué? apedrea a la persona que hace una Shohará. Entonces por eso digo, el año pasado hubo un acto de asesinato de un hombre que tenía un problema en la cabeza. Pero bueno, eso provocó gran daño y eso por supuesto le da más fuerza a esa tendencia. Aquí en Yerushalayim una persona, lamentablemente con kipá en la cabeza y con tzitzit, agarró una pistola y le disparó a una mujer que estaba en esa manifestación. En una de esas manifestaciones en favor de la comunidad homosexual. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pero por otro lado, uno no se puede quedar callado diciendo que no pasa nada, ¿no? Esto es algo que no debe existir. Es un fenómeno que en la moral, en la ética, en la vida de la familia, la primera mitzvah de la Torah es tener hijos. Si alguien me cuenta cómo de esa manera se pueden tener hijos, le voy a agradecer. Que tuvo una situación en las elecciones en Brasil. Sí. Una persona dijo en un debate que para ella la parte espiritual del cuerpo no reproduce.
Ah, no. Era una broma que Allá tenemos que entender de que el tema es más profundo. O sea, el tema de la homosexualidad es un síntoma de un tipo de gente en la sociedad que quiere libertinaje, que quiere demostrar de que no, de que hay otros valores que no son los valores de la Torá y de Am Israel y del judaísmo y de la tradición del pueblo judío. Todo esto que les estoy contando ahora surgió porque un rabino, siempre los rabinos son los culpables de todo, en una reunión habló, él es Rosh, uno de las cabezas de una Mejina Kdam Tzvait. En Israel hay varias maneras de cómo hacer el servicio militar. Está el servicio militar normal, donde se hace todo tzavá. Está lo que se llama las yeshivot esder, las yeshivot que hacen tzavá con yeshiva. Están las yeshivot que no hacen tzavá. Y están también los que se llaman mejinot kdam tzvayot. O sea, son como una especie de yeshivot. ¿Sí? Las yeshivot esder son yeshivot que el soldado hace un curso, un programa de como 5 años, 1 año y pico está en la tzavá y todo lo demás estudia en la yeshiva. La Mejina es diferente. En la Mejina el soldado normalmente estudia antes de ir a la tzavá 1 año, algo así, y luego hace la tzavá normal. Entonces, ese año es como una especie de preparación espiritual para entrar en la tzavá, que es un ambiente duro, difícil, y no siempre muy un ambiente que apoya lo que sería el mundo religioso y demás. Por eso, una persona que quiere hacer tzavá, un joven religioso que quiere hacer tzavá, tiene esas opciones, ¿sí? De hacerlo por medio con una yeshiva, porque está acompañado por soldados religiosos, porque tiene tefilot en su momento, tiene comida kasher. O sea, aunque en la tzavá en forma general hay kashrut, tiene que haber kashrut, pero bueno, por supuesto, donde hay gente religiosa las cosas van a ser más meticulosas, menos problemáticas, ¿ves? Entonces, ese espíritu de valores laicos, valores occidentales, también llegan a la tzavá por medio de, a veces también de gente que tiene posiciones importantes y que por diferentes motivos, y no voy a entrar en eso ahora, y nosotros queremos al ejército y lo apoyamos, pero a veces también en el ejército a veces hay ciertas situaciones o fenómenos que no están exactamente como corresponden. Y entonces queremos o quieren ser estas personas pluralistas. Pluralista significa hay que ver de todo y hay que conocer todo y hay que aceptar todo. Entonces, si yo quiero educar, entre comillas, a pesar de que esa no es la función de la tzavá, ¿sí? La tzavá tiene que preparar soldados a la guerra, no a educarlos. Educarlos los educan en la escuela y en su casa, no en la tzavá. Pero la tzavá tiene también su parte de educación. Y por supuesto están los rabanim y los jajamim que dan sus clases y su forma de ver, pero bueno, hay que dar también el otro lado. Hay que dar el lado del modernismo, de
del pluralismo, y bueno, entonces hay que apoyar también esos fenómenos. Entonces eso se transforma en un problema muy serio. Se pueden traer otros ejemplos. Entonces, las cosas se van manejando de tal manera que empezamos una especie de guerra cultural. De aquellos que quieren que nuestro Estado y que nuestra tzavá se vea más yehudí, y aquellos que quieren que se vea menos yehudí y más de todos, de la ensalada. Pero por eso le estoy diciendo, señor Mendel, de que lamentablemente si todos pensáramos así, entonces no habría problemas, pero hay gente que no piensa de esa manera. Y no solamente que no piensa de esa manera, sino que cuando ven o cuando sienten de que el mundo religioso avanza y tiene influencia, y los soldados que sirven en el ejército, cuando son datiim, tienen más fuerza y más nacionalismo y más ímpetu para luchar que otros soldados, entonces eso provoca molestia. Quizás envidia, quizás no sé cómo definirlo. Hasta tal punto que le puede llegar a molestar a alguien que antes de salir a la guerra, un teniente le diga a sus soldados, ahora vamos a decir Shema Israel. Y viene alguien y dice, no, eso los estás obligando a ser religiosos. ¿Entiende? O sea, de lo que estamos hablando. Pero volvamos a nuestro tema. La Torah nos enseña que hay una normalidad en la vida, que significa que un hombre se casa con una mujer y que tienen hijos y que forman familias normales. Esa es la primer mitzvah de la Torah. Prurbu. Hashem quiere que el mundo se pueble y por supuesto de que Am Israel sea un pueblo numeroso y que no tengamos problemas demográficos, etcétera, etcétera. Pero más que nada la Torah quiere que seamos normales. Y ser normal significa de que Hashem creó como primer ser humano a un hombre y como primera ser humana a una mujer, para que de ahí parta toda la descendencia y que de esa manera se formen las familias. Y esa es la base de Am Israel. Le mishpechotayem, en base a sus familias. Familias que se manejan en base a la Torah, a la Kedushá, a la educación. Entonces ese es otro aspecto que por supuesto en esta ideología o en este fenómeno del que estamos hablando, todo eso se pierde. Y hoy en día también hay ciertos movimientos que quieren deteriorar el núcleo familiar, porque es más cómodo. ¿Por qué hoy en Europa no tienen hijos? ¿Por qué se casan y tienen un perro, un gato y un tiburón? ¿Por qué? ¿Ah? Sí, porque no quieren responsabilidad, no quieren comida. Lo único que quieren son derechos, no obligaciones. La Torah nos obliga a primeramente cumplir nuestras obligaciones y luego en base a ellas tenemos derechos. Pero toda la sociedad moderna está basada hoy en lo que tú mereces, en lo que tienes que tener, en lo que vas a recibir, no en lo que tienes que hacer, en tu responsabilidad, en tu obligación. Te ponen una propaganda de un carro y ¿qué te ponen ahí? Es tuyo. Te lo mereces. ¿Qué te lo mereces?
Trabaja, haz dinero y te lo compras. ¿Qué te lo mereces? Más te lo mereces. Kamubán que viene acompañado siempre ha ido una mujer bien vestida, con mucha tzniut, ¿no? Que eso también te lo mereces. Perdón, ¿no? Entonces, el mundo europeo, el mundo occidental, el mundo moderno, pierde y perdió y cada vez más va perdiendo todos sus valores. Y por eso uno de esos valores tan importantes que es la familia. Y por eso madres solteras, padres solteros. Se puede tener hijos sin tener relación, agarramos una probeta, agarramos esto, agarramos de la vecina, agarramos un hotel o una hotelera o como la llamen. Y traemos un hijo ahí a Niodea para no aburrirnos demasiado, ¿no? Sí. Si podríamos traer medio hijo sería más cómodo, pero no es posible. O sea, no podemos traer medio hijo. Entonces, por eso, bueno, vamos a traer uno completo. Y por eso estamos hablando que hoy en día en Europa hay más muertos que vivos. ¿Eh? Sí. Sí. Entonces hay personas que están interesadas en traer esa cultura y esa ideología y esos fenómenos al pueblo de Israel. Y nosotros no vamos a aceptar una situación así. Y no podemos aceptar una situación así. Y como van que lo tenemos que hacer con respeto y con kavod, y sin humillar, y sin dañar, y sin matar, pero cuando estamos hablando de las partes esenciales de lo que es el núcleo de la Neshama de Am Israel, a pesar de que haya gente que le duela escuchar eso en sus oídos, hay que decirlo. Que nosotros no aceptamos esos fenómenos. Aunque no se escuche modernamente hablando muy adecuado, anticuado. ¿Qué? ¿No? ¿Tú nunca te fuiste con otra mujer? ¿En qué mundo vives? ¿En dónde estás? Parece que no viste las últimas 120 películas que salieron en Hollywood. Baruch Hashem que no las vi, pero me imagino que todas van por el mismo asunto. Entonces, hoy en día, como la información viene en cantidades a todos nuestros aparatos que tenemos, y a veces nos confundimos. Ulay tienen razón, Ulay no es tan terrible. Hay que ser más abierto, más pluralista, más moderno, ¿no? No hay que ser extremista. ¿Qué pasa? ¿No pueden, en vez de ser papá y mamá, ser papá y papá? Después se van a arreglar quién es el papá y quién es la mamá. Más vaya. O si tiene mamá y mamá, van a decidir quién es el papá. Quién se viste como mamá y quién se viste como papá. Entonces, otra vez. Primeramente hay que entender que este fenómeno es algo anormal, que es algo que contradice las cosas más básicas de la Torá y de nuestra ideología y de nuestra emuná, de nuestra fe. Si viene una persona particularmente y te dice a ti, puede ser tu amigo, puede ser tu compañero, puede ser tu alumno, puede ser afilu tu hijo, malazot. Papá, mamá, amigo, tengo este problema. Entonces no lo vas a agarrar y lo vas a tirar por la ventana.
¿Cómo la Torá dice? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? No, hay que ayudarlo. Pero hay que ayudarlo ¿a qué? No a hundirse más en eso, en lo que está, como es lo que estos fenómenos quieren. Cuando una persona está en un pozo, no hay que hundirlo más profundo dentro del pozo, hay que sacarlo del pozo, hay que liberarlo, hay que mostrarle la luz. Y no hay que tener vergüenza de decirle, sí, estás en una situación oscura, pero Bezrat Hashem, vas a salir. Y aquí no entro yo en la discusión, que no es discusión para mí, por lo menos, como lo dice el Rambam. El Rambam dice que una persona nace con ciertas tendencias. O enojadizo, o tranquilo, o y en la vida, las buenas tendencias hay que desarrollarlas, mejorarlas, y las malas hay que controlarlas, o dirigirlas por el buen camino. Entonces puede ser que una persona nació con esa característica. Puede ser. Que le atrae más el mismo sexo y no el otro. Entonces, ¿qué dicen por ahí? Así nació y así es. Y eso no se puede cambiar. Eso es falso. ¿Mejor? Hay personas que les es más fácil cambiar esa tendencia. Hay personas que es más difícil. Exactamente como una persona que nació muy temperamental. A él controlar el enojo le va a ser terriblemente difícil. Pero si trabaja en eso como corresponde, va a poder salir de esa situación. ¿Y cómo podemos probar algo así? Muy simple. La Torá no te podría prohibir algo que tú no puedes controlar. No hay algo así, no existe. ¿Cómo la Torá te puede castigar si tienes una tendencia y no es controlable? No existe eso. ¿No? No hay libre albedrío. Entonces, ¿cómo la Torá castiga tan gravemente algo que está en la genética que no se puede cambiar? ¿Es difícil? Es difícil. Y por eso, cuanto más temprano se controle, más fácil va a ser. Entonces, en los medios de comunicación salieron en contra de este rabino, que es homofóbico, que es esto, y que es lo otro, y lo otro, y lo otro. Es como que en los medios de comunicación quieren apoyar estos fenómenos por su liberalismo, por su pluralismo, por lo que ustedes quieran. Pero los rabinos no le van a tapar la boca. Aquí vivimos en un país democrático, ¿no? Entonces, en la democracia se puede hablar. Eso es democracia. A no ser que sea democracia solamente de un lado. A veces hay ciertos movimientos que dicen, la democracia llega hasta donde yo estoy. Y de ahí en adelante te callas la boca. Entonces, otra vez, yo no estoy hablando de faltar el respeto, de utilizar términos que a veces pueden ser vergonzosos o dolorosos. Pero las cosas hay que decirlas como son. Y si hay un fenómeno que es un fenómeno nefasto, es un fenómeno impuro, es un fenómeno que le hace daño a la sociedad, se abre la boca y se dice que ese fenómeno no está bien. Y si a alguien le molesta, que le moleste, por algún motivo le molesta. ¿Qué dice señor Mender? ¿Qué quería decir? Que ese fenómeno no aparece de golpe así a lo grande. Ya fe, mejor. Estoy de acuerdo. Entonces, cuando uno le da cuerda a algo, ¿qué pasa? Se agranda, mejor. Entonces, todas esas manifestaciones, sin ninguna duda, yo ayer platicando justamente con mi hijo sobre el tema, y él me dijo justamente eso,
cuando se lo hace más público, entonces gente que quizás en algún momento o tenía vergüenza o quizás no tenía claro en dónde está, entonces ahora decide, si es algo que es aceptado, entonces ¿qué problema? Voy hacia allí, voy para ese lado. Entonces, yo a mis alumnos les digo lo siguiente. Otra vez, nosotros nos alimentamos de mucha noticia, de mucha información. Y en el mundo, hoy en día las cosas, todo está interconectado. Hoy en día apretamos un botón y nos enteramos de todo lo que pasa en todo el mundo. Y hay cosas o fenómenos que básicamente podríamos decir todos están de acuerdo que son fenómenos que no deben existir y sobre eso no hay problema, pero a veces hay fenómenos que para nosotros son fenómenos que son claramente negativos y claramente prohibidos y nefastos y que no deben existir en la sociedad, pero que por otro lado uno empieza a escuchar ciertas ideas que tratan de darle a esos fenómenos existencia y decir que son relevantes. ¿Cómo se dice esa palabra? Que tienen lugar, que no es tan terrible, que son vigentes. Entonces, para eso hay que poner, como se dice, los puntos sobre las íes. La Torá, los Jajamim, las cosas son bien claras. Si alguien en lo personal va a venir a pedir ayuda, lo vamos a ayudar de todo corazón. Y si pide ayuda es porque entiende que necesita ayuda, que está en algo que no corresponde. Hay esperanza. Pero en el momento que yo le doy gasolina a ese fenómeno y hago una manifestación y tengo banderas y salgo al público, entonces ¿qué publicas? ¿Qué sales a manifestar? ¿Saben qué? Ahora vamos a hacer una manifestación, todos los borrachos vamos a salir a la calle. ¿Sí? Todos vamos a hacer manifestación de borrachos o de ¿cómo se llama? De drogadictos. Vamos a salir a hacer una manifestación de drogadictos. El ama, ese es el punto. En el momento que se hace una manifestación de algo así, ¿eso qué significa? Que no está mal. Que es parte de la cultura. Hay algunos así, algunos así. Entonces, por favor, saber medir bien las cosas. Posiblemente ustedes se van a preguntar, y Rabino, ¿para qué hablo de esto? Es tan pashut. Es saber que hay cosas que a veces son pashut, pero también las cosas que son pashut hay que hablar de ellas.